La evolución eclesiástica durante los últimos 50 años en Europa, Estados Unidos y otras zonas. Durante las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado parecía que la secularización se imponía en todo el mundo y que la influencia de las creencias religiosas decaía. Este proceso se decía era una consecuencia de la modernización social y de los avances científicos y por tanto se le consideraba imparable. Pero desde finales de la década de los 70 se ha producido una vuelta a la religiosidad, a la búsqueda de la espiritualidad. Los rasgos generales de este avance religioso han sido cuatro. Claro, parecía que en las décadas de los 60 y 70 pues, se imponía la secularización respecto a las creencias religiosas, por la modernización social, por los avances científicos, aunque desde finales de la década de los 70 se volvió a la religiosidad, a la búsqueda de la espiritualidad, con cuatro puntos destacados. Se ha tratado de un proceso general que ha afectado a casi todas las religiones. Incluso han aparecido nuevas creencias de todo tipo, orientalismo, gnósticas, mágicas. Afectó a todas las religiones con nuevas creencias, orientalismo, mágicas, gnósticas, etcétera, etcétera. Su expansión se ha visto beneficiada por la difusión de la democracia, países del este europeo, cuando cae el bloque soviético, África, América Latina y por el aumento general del nivel educativo. Por lo tanto, se ha producido en un contexto de mayor libertad y posibilidades de formación. Bueno, pues las caídas del bloque soviético o la llegada de la democracia, sobre todo a la Europa oriental, como África, América Latina, y luego a nivel educativo, pues eso ha dado lugar a que haya mayor religiosidad en un contexto de mayor libertad y posibilidades de formación. Este auge religioso ha estado vinculado en general a las tendencias políticas más conservadoras, tanto en el mundo musulmán como en el cristiano. Siempre la religión ha estado cercana a los sectores conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y las religiones han sabido utilizar eficazmente las nuevas posibilidades tecnológicas y mediáticas para difundir su mensaje. Bueno, pues las religiones han aprovechado la modernización científica y también mediática pues, para difundir eh, las religiones. Claro, es verdad que la secularización cogió mucha importancia en los años, bueno, los años 60 y 70, sobre todo por la modernización social y los avances científicos respecto más a las creencias religiosas que iban decayendo, pero claro, todo eso cambió a finales de la década de los 70. Se dio mayor importancia a la religiosidad y a la espiritualidad, y de ahí los puntos más importantes porque esto afectó a todas las religiones y aparecieron nuevos tipos de creencias como el orientalismo, gnósticas mágicas o con la aparición de la democracia, mayor libertad y posible mayor formación en torno a la ciudadanía, eso dio lugar a que aumentase pues, en la Europa Oriental, en África, en América Latina. Luego también las tendencias políticas siempre en el mundo religioso han estado mucho más cerca de los sectores conservadores, tanto en el mundo cristiano como en el mundo musulmán. Y luego, claro, las religiones han aprovechado también de los avances técnicos, mediáticos, pues, para difundir su mensaje, es decir, para llevarlo a cabo pues, en torno a la sociedad. En el mundo musulmán se ha producido un intenso renacimiento religioso donde las interpretaciones más integristas se han extendido por la mayoría de los países. La fe islámica se ha convertido en una señal de identidad propia frente a la homogeneización proveniente de Occidente. Ha sido al mismo tiempo un instrumento de cohesión social y política muy importante. El problema es que hay diferentes corrientes dentro de las religiones en el mundo musulmán como los chiíes y suníes, porque se han producido enfrentamientos violentos entre diferentes ramas religiosas. Claro, al final, es verdad, que la religión en el mundo árabe es muy potente y sobre todo más por la homogenización proveniente de Occidente. Al final es algo similar a lo que surgió en Occidente, pues cuando las religiones que había, que era protestantismo, catolicismo, o la iglesia ortodoxa, en la cual pues, se integró mucho en aquellas sociedades occidentales. Bueno, pues en el mundo religioso musulmán es algo similar. El problema es que sigue habiendo enfrentamientos por las diferentes corrientes religiosas, como los chiíes, por un lado, los suníes, de forma violenta y además muchos problemas que hay en general en el mundo árabe. Las religiones en Occidente hay tres y es una situación totalmente diferente, aunque bueno, sigue continuando bueno, pues, un papel bastante destacado en la sociedad europea y de Estados Unidos. El catolicismo, la religión más extendida por el continente europeo,
supuso un crecimiento en la época de Juan Pablo II por la notable influencia social e incluso política de la Iglesia, su gran capacidad mediática y sus numerosos viajes contribuyeron a divulgar y popularizar el catolicismo. Durante su papado aumentó la influencia de los grupos más conservadores. Con Juan Pablo II el catolicismo creció de forma notable en lo social, en la política de la Iglesia, tuvo gran capacidad mediática y bueno, sus viajes contribuyeron a divulgar y popularizar el catolicismo, es decir, llevarlo hacia la sociedad. El problema es que aumentó mucho en la época de Juan Pablo II la influencia de los grupos más conservadores. En el protestantismo, sobre todo en Estados Unidos, pues ganaron peso las iglesias más fundamentalistas, como los evangélicos y los pentecostalistas, que eran grupos cercanos a la derecha política, en detrimento de los episcopalianos y los metodistas. A ver, de Estados Unidos el protestantismo es verdad que es donde mayores tensiones se encuentran en el país, en otros lugares, por ejemplo en Gran Bretaña también, ahí. Pero claro, en Estados Unidos ahí ganaron influencia las iglesias más fundamentalistas, los evangélicos, los pentecostalistas, que eran grupos vinculados a la derecha política, claro, en detrimento de otros grupos, los metodistas, los episcopalianos, etcétera, etcétera. Por su parte, la Iglesia Ortodoxa ha aprovechado la caída de los regímenes comunistas del bloque oriental para acrecentar su influencia y su papel social en esta zona geográfica. Bueno, la caída del muro de Berlín, con ello también la caída del bloque soviético, provocó que la Iglesia Ortodoxa tuviese mayor influencia en los países de Europa del Este. Y sobre todo bueno, se ve en muchos lugares, como en Rusia, bueno, sobre todo también Bielorrusia, y lugares más cercanos a Rusia o que estuvieron bajo eh, la URSS, etcétera, etcétera. Y se ve mucho. Bueno, pues cada religión europea es totalmente diferente, aunque no totalmente diferente con el mundo árabe. Muchas todavía, la Iglesia en Occidente y en muchos lugares de América Latina, de Estados Unidos o Canadá tienen gran influencia, sobre todo más por lo que se vivió en Occidente, sobre todo con el catolicismo. Juan Pablo II lo llevó a cabo con sus viajes, divulgó el catolicismo, lo popularizó, con todo ello, bueno, pues, en torno a la sociedad. En Estados Unidos es lo mismo. Evangélicos, pentecostalistas tuvieron más poder y era la derecha política frente a los episcopalianos o metodistas. Y como en la Europa Oriental, con la caída de la Unión Soviética y el resto de países aliados, la Iglesia Ortodoxa penetró con fuerza y bueno, pues, tiene en la actualidad en la Europa Oriental mucha fuerza institucional. ¿Dónde hay mayor religiosidad en el mundo? Atendiendo a las geografías del crecimiento de las creencias religiosas, podemos indicar que se ha producido de manera más intensa en el mundo árabe y también en Estados Unidos que en América Latina y en el África subsahariana, donde ese crecimiento ha sido menor. Y Europa se ha mantenido mucho más secularizada y alejada de la imbricación entre política y religiosidad que ha aparecido en otras zonas. Claro, los lugares donde mayor crecimiento de las creencias religiosas ha sido el mundo árabe, pero no solo el mundo árabe, ¿verdad? Que ahí es pues con mayor intensidad, pero también en la parte occidental como en Estados Unidos. Allí hay grandes creencias, el país estadounidense, y claro, tú lo comparas o se compara con América Latina y el África subsahariana, donde ese crecimiento religioso ha sido muy menor con respecto a esas zonas. Y en Europa, Europa siempre ha estado al margen, ha habido mucha más secularización y tampoco es que haya habido durante los últimos 50 años más o menos esa imbricación entre política y religiosidad que actualmente se encuentra en otras zonas. Es verdad que en Europa al final hay muy poco en torno a las creencias, no como hace a lo mejor 500 años que sí que había mayor implicación, que es hoy en día a lo mejor muchos de los lugares, y no es Occidente solo, es decir, digo, no es el mundo árabe solo, porque Occidente, Estados Unidos y otras zonas tienen mayor implicación en torno a la religiosidad, y el ejemplo es Estados Unidos. Gran Bretaña ya menos. América Latina, pues también menos, es verdad. Y África, la parte subsahariana tampoco.
Y luego a lo mejor en otros lugares de Europa del Este, pues a lo mejor sí o no, depende del régimen que sea. Bueno, en Rusia sí que hay gran apoyo por parte de la Iglesia y las instituciones políticas. Ahí sí que hay mucha relación. Pero en otras zonas a lo mejor de Europa más, porque están más cercanas a la parte occidental o se han occidentalizado poco a poco tras la caída del bloque soviético. Es un poquito más diferente a la parte de Rusia. Y están más cercanas esa zona a la parte occidental europea. Finalizo. Al final esto lo que es la evolución, sí, de las religiones en los últimos 50 años y cómo ha habido pues, mayor religiosidad en algunas zonas del mundo y en otras menos. Comentar solo que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner cualquier comentario. Saludos, adiós.